Hola, soy Marco Antonio Molina, soy profesor de la UAM Xochimilco del área de Polemología y Hermenéutica en el Departamento de Política y Cultura. Y les voy a platicar un poco lo que es la leyenda urbana. Vamos a diferenciar entre lo que es la leyenda que podríamos llamar por un lado tradicional y la leyenda urbana, que es una leyenda con algunas características diferentes. La base en común para la leyenda es que es una historia en la que suceden cosas extraordinarias, que suceden cosas sobrenaturales y quien cuenta esa historia reconoce o da elementos que podemos reconocer nosotros fácilmente, como lugares, personas, épocas, poblaciones, etcétera. La leyenda tradicional, que podríamos llamarle de esa manera, es la leyenda que se cuenta normalmente y sobre todo se da en las comunidades rurales. En estas comunidades rurales nosotros podemos pensar en historias de nahuales, de brujas, de duendes, etcétera. Esos son los elementos sobrenaturales que aparecen en esas historias. En la leyenda urbana se llama así justamente porque ocurre en un contexto urbano y entonces a partir de ese contexto hay elementos que cambian un poco. Ah, por ejemplo, para algunas historias que se conocen como leyendas urbanas, el elemento sobrenatural puede ser que incluso se pierda y lo que tenemos entonces son historias que hablan de asaltos, tal vez, que hablan de sucesos extraordinarios, poco frecuentes, pero que no tienen que ver con un elemento sobrenatural. Obviamente, en un contexto urbano no tendría sentido hablar de historias de ciertos personajes como los nahuales. Los nahuales son personajes que aparecen en el campo y que pueden robarse una cosecha o pueden robarse a otros animales, animales de granja. En una ciudad no tendría sentido contar una historia de ese tipo, entonces ese tipo de historias pueden desaparecer en un contexto urbano. Pero tenemos otras historias que si encontramos en un contexto urbano y que además, si ubicamos que hay sociedades que están un poco en la transición entre lo rural y urbano, también por eso podemos ubicar ese tipo de leyendas que ya podemos comenzar a llamar urbanas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las historias de la colonia? En la colonia teníamos ya historias que hablaban de fantasmas, de aparecidos, en casas embrujadas, por ejemplo, o en plazas, ¿sí? Que son un contexto completamente urbano ya. Y esas historias no son muy diferentes a algunas historias que se pueden contar en otros lados. Un ejemplo muy claro sería en algunas comunidades que están en los límites de la mancha urbana, lo que sería la Ciudad de México, pero ya donde empieza a ser un ambiente más rural. Por ejemplo, Xochimilco, Milpalta, a el Ajusco, Tlalpan, algunas zonas de Tlalpan como el Ajusco. En ese contexto que está entre lo rural y lo urbano, encontramos historias que tienen que ver con la Llorona, ¿sí? Cuando hay campos de agua, por ejemplo, cuando hay ríos o canales, es donde se aparece la Llorona y tenemos historias de la Llorona en algunas colonias de Xochimilco o de Milpalta, porque justo todavía hay canales ahí y entonces se escucha la Llorona aparecer en ese contexto. Pero en otros, en otro tipo de historias ya no tenemos ese contexto y, por ejemplo, algo que es completamente urbano sería la leyenda de la planchada. La planchada es un personaje, es una enfermera que se aparece en los hospitales, sobre todo pensamos en hospitales grandes que tienen que ver con una ciudad, no son hospitales pequeños que tienen que ver con comunidades pequeñas en una parte rural. Y entonces la planchada es un fantasma de una enfermera, se le llama así porque es una enfermera con un uniforme muy limpio, muy pulcro, y aparece en las noches para auxiliar a algún enfermo, para auxiliarlo sobre todo cuando el enfermo está solo y no consigue la ayuda de otra enfermera. La planchada se aparece, auxilia al enfermo, tal vez pasándole agua, el cómodo o algún elemento que necesite el paciente y que no pueda alcanzar por sí mismo. Y después, cuando llegan las enfermeras del hospital y el paciente cuenta que una enfermera lo ayudó,
a, empiezan a descubrir por la descripción de la enfermera que ella no trabaja ahí, ¿sí? Y que posiblemente sea la planchada, ¿no? Aparece en distintos hospitales de la Ciudad de México. Ahora, hay también historias que tienen que ver con fantasmas, con aparecidos que se dan en casas. Y curiosamente, en esta transición que comento yo entre lo rural y lo urbano, historias que pueden ser como muy rurales, que son las historias donde aparecen duendes. Los duendes normalmente están relacionados con el campo, se considera que son seres que están cuidando un territorio, un campo, un bosque. Entonces, esos duendes que normalmente en muchas culturas están relacionadas con el campo o con el bosque, en un contexto rural ya los podemos encontrar, por ejemplo, dentro de una casa, ¿sí? Entonces, también llegamos a encontrar ese tipo de historias. Ahora, esas son las historias que están un poco en la transición de lo rural a lo urbano. Pero comentaba yo que hay unas historias que son muy urbanas y ese tipo de historias, por ejemplo, además de la planchada que ya mencioné, son historias como cuando apareció el síndrome de inmunodeficiencia humana y se descubrió la manera de transmisión y etcétera. La gente contaba que llegaba a un cine y entonces se encontraba una aguja en un asiento que algún enfermo había dejado a propósito para que quien llegara y se sentara sin darse cuenta se contagiara, ¿sí? Por ejemplo. Entonces esa historia se contaba mucho y es una historia que tiene que ver obviamente con un contexto urbano, no puede pensarse eso en el campo. Otro tipo de historias tienen que ver, decía yo, con asaltos, por ejemplo. Se cuenta la historia de alguien a quien le piden que lea un papel, lee ese papel y cuando lo toma cae desmayado porque el papel tiene una droga y entonces ya que lo durmieron los ladrones lo roban y lo dejan tirado en algún lugar, ¿sí? Esa es una historia también muy frecuente que se considera leyenda urbana. Hay otro tipo de historias también muy frecuentes que se contaban de, por ejemplo, un muchacho que llega a un lugar a bailar, conoce a una muchacha muy guapa, ella lo conquista, se van a un hotel normalmente y cuando él despierta resulta que tiene una cicatriz y ya no tiene un riñón, ¿sí? Le quitaron un riñón, se supone, para un trasplante. Entonces, este tipo de historias son leyendas urbanas que tienen que ver con un contexto urbano y en las que muchas veces ha desaparecido el elemento sobrenatural. En estas historias de asaltos o de que drogan a la gente para quitarle un órgano y que el órgano se trasplante para otra persona, en ese tipo de historias el elemento sobrenatural se perdió. Lo que queda es un elemento que es sorprendente, que es muy poco común y que además provoca miedo. Y ese miedo es el que hace que la gente siga contando esas historias y que esas historias tengan sentido para contarse. Entonces, esas son las leyendas urbanas. Sí cambian un poco respecto a las leyendas tradicionales y tienen que ver definitivamente con que se dan en un contexto diferente, que es el de una ciudad grande como la Ciudad de México. Gracias.